Otro tema. Y este tema sí es un poco pesado, va a ser todo el parcial que vamos a hablar del sistema nervioso, ¿sí? Porque son varias cosas que ustedes deben hacer para valorar al paciente neurológico. Entonces, si vamos a ver en el aspecto de la semiología del sistema nervioso, ¿qué creen que vamos a valorar en sí? Sensibilidad, reflejos, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más tendría que intervenir en el momento de que yo quiero valorar a un paciente que posiblemente tenga un problema neurológico? Marcha. La marcha, muy bien. ¿Qué más creen? Sí. La posición. La posición, el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero vamos a tener que hacer un recordatorio para que ustedes puedan saber y volver a recordar lo que ya habían estudiado antes para poder entender por qué valoro tal cosa, por qué le hago el reflejo a este paciente, por qué reviso el reflejo pupilar en el otro paciente, ¿sí? Porque si les doy directo no creo que entiendan. Entonces, vamos a empezar. Entonces, primera pregunta, ¿en qué se divide el sistema nervioso? Central y periférico, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Cuál sería la diferencia entre el central y el periférico? ¿Cuál sería como ¿Cuál sería la función de cada uno inicialmente? ¿Qué es el central? ¿Qué hace el central? A diferencia del periférico. ¿Qué creen? El central recibe estímulos y integra esa información y genera una respuesta, ¿no es cierto? ¿Y el periférico? Percibe, ¿no es cierto? Recibe o genera o realiza la respuesta que manda el central, ¿no es cierto? Entonces, primero, para que se haga un recordatorio, ¿no es cierto? Tenemos el sistema nervioso central y en el central que tenemos el encéfalo. Y dentro del encéfalo que está el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, ¿no es cierto? Y también está la médula espinal, ¿ya? ¿Por qué está rodeado el sistema nervioso central, el encéfalo? ¿Qué le cubre? ¿Qué le cuida? ¿Cuáles son las estructuras que le cubren al encéfalo? ¿Cuáles son? Esa es la anatomía. Los pares craneales. No. Está el cráneo, después del cráneo que está y después está el encéfalo. Ya, ¿cómo se llaman esas capas? Ya, pero ¿cómo se llaman en general? ¿Qué son? Ya, son tres, pero ¿cómo se llama en general? Ya, pero ¿cómo se llama en general? Meninges. Ya, y si vamos del exterior al interior, ¿cómo le llaman? Son tres, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la más externa? La dura madre, luego ¿cuál vendría? No. La dura madre. De ahí, ¿cuál va? ¿Cuál más creen que es? La dura madre, la más externa. De ahí va el aracnoides, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, y de ahí va la vía madre. ¿Ya? Entonces ya se acordaron. Ya. Ahora, del periférico, yo sé que está dividido en sistema nervioso somático y autónomo. ¿Cuál es la diferencia entre el somático y el autónomo? La principal, sin leer. ¿Cuál creen que es? Sí, ¿cuál es la principal diferencia? Esa es fisiología, porque yo estoy dando eso. En segundo, así ya lo deben saber. ¿Cuál es la diferencia?
el somático y el autónomo. Y el autónomo se divide en simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Pero el somático, ¿en qué interviene? Los dos comandan movimientos. ¿Cuál comanda los movimientos voluntarios y cuáles los involuntarios? ¿Cuál? Somático es los voluntarios. Somático es los voluntarios y el autónomo son involuntarios, ¿no es cierto? Y si el somático comanda movimientos voluntarios, ¿sobre qué tejido actúa? Músculo esquelético, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, sabemos que el autónomo se divide en simpático y parasimpático. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? El simpático cuando se activa y el parasimpático cuando se activa. Relajarse, ¿no es cierto? Ya. Entonces es como un recuento de todo lo que deben saber, ¿no es cierto? Ya. Y obviamente hay que saber más a profundidad qué tipo de neurotransmisor interviene en cada uno. Por ejemplo, en el simpático, ¿qué neurotransmisor se libera en el simpático? Adrenalina, noradrenalina, ¿no es cierto? Porque es en situaciones de estrés, de lucha, huida, ¿no es cierto? Y en el parasimpático también va la acetilcolina y también en el somático también actúa la acetilcolina, ¿no es cierto? Porque allí actuaría en la unión neuromuscular, ¿ya? Entonces, ¿se acordaron de todo? ¿Ya? Pero claro, esto es muy importante, ¿no? Ahora, es importante también hablar de la neurona motora superior e inferior, porque eso es lo que ustedes van a revisar el momento que hacen una valoración neurológica en el paciente, ¿ya? Y la neurona motora superior está en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces es la que va a enviar las señales desde el cerebro hasta el sistema nervioso periférico, ¿ya? Es el que integra toda la información, ¿ya? Y normalmente, ¿en qué casos voy a ver que está inmiscuida la neurona motora superior? En la parte de la marcha del paciente, ¿sí? Si el paciente no tiene un buen equilibrio, lo más probable es que esté dañada la motoneurona superior, no la inferior, ¿sí? Si es un paciente atáxico, el problema es aquí, no en la médula espinal, ¿ya? Y la motoneurona inferior, en cambio, está en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Son las que reciben las señales de la motoneurona superior, transmiten el músculo y transmiten al músculo esquelético. Entonces, si por ahora yo tengo una lesión en la motoneurona inferior, voy a ver a mi paciente que tiene atrofia muscular, ¿sí? Va a intervenir también si es un paciente que tiene paresia, que no puede mover los miembros, puede ser la motoneurona inferior, y hay que saber en qué segmento de la médula es donde está la lesión, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una lesión en la motoneurona superior, que puede ser por un trauma, porque el paciente tiene un tumor, ¿sí? O porque empieza a tener una enfermedad degenerativa, ¿qué voy a ver? Debilidad, espasticidad muscular. ¿Qué es espasticidad? Espasticidad muscular. ¿Qué creen? ¿Que está flácido el músculo o está contraído el músculo? Está contraído. Está contraído, ¿sí? ¿Ya? Y hay hiperreflexia, por eso el paciente debe estar atáxico, ¿ya? Y en la motoneurona inferior, igual. Voy a ver que quizás se puede dar por neuropatías, por traumas, ¿sí? Por mielopatías. Y ahí, en cambio, ¿qué voy a ver? Parálisis, ¿sí? No va a haber movimiento de los miembros, va a haber atrofia muscular y va a haber arreflexia. Entonces, si yo empiezo a hacer un examen neurológico y veo que mi paciente tiene una hiperreflexia al estímulo, puede ser que esté afectada la motoneurona superior. Pero si veo que genero los reflejos, o hago el reflejo patelar, el braquial, sin fin, y veo que no tengo respuesta, es la motoneurona inferior, ¿ya? Entonces, esta imagen es muy importante porque, a diferencia de los pares craneales, todas las motoneuronas o las neuronas que están en el sistema nervioso periférico tienen dos vías.
¿Sí han escuchado el arco reflejo? Sí, eso les han dado en segundo. Sí, porque también estoy dando eso. Entonces, yo sé que les han dado. ¿Ah? Ya, pues igual. Ya, si no entendías, tenías que estudiar. Entonces, ¿qué es el arco reflejo? ¿Qué creen que es el arco reflejo? ¿O qué es el acto? Es el estímulo que pasa y luego tiene una respuesta. Exactamente, algo así, ¿no es cierto? Es cuando, por ejemplo, si yo hago un reflejo rotuliano, ¿no es cierto? Tengo el estímulo sensitivo, ¿sí? Llega el estímulo al sistema nervioso central, genera una respuesta involuntaria y mi pie hace esto, ¿no es cierto? Hago una flexión. Pero no es porque yo quiera, es porque es una respuesta al estímulo de manera involuntaria. Entonces el arco reflejo se da por esto, ¿no? Porque yo tengo dentro de esto tengo las motoneuronas, entonces para que entiendan un poco, tengo el estímulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Llega por la vía aferente, pues es muy importante que sepan si es la vía aferente del estímulo externo al sistema nervioso central, ¿sí? Va a ser una motoneurona o una neurona motorosensitiva. Porque aquí está el estímulo, estoy sintiendo. Entonces acuérdense que la vía aferente es una neurona sensitiva que va a la materia gris de la médula espinal, ¿sí? Genera la respuesta y se va por la vía eferente, que va a ser una neurona motora que va a ir directo al músculo y va a generar mi respuesta, ¿ya? Eso en sí es el arco reflejo, ¿ya? Y por eso es muy importante que ustedes sepan cómo se da el arco reflejo, porque el momento que ustedes evalúan a un paciente, tienen que evaluar todos los reflejos espinales, ¿no es cierto? Entonces, pues es muy importante que ustedes sepan el por qué se da esa respuesta, ¿ya? Y si por A o B hay alguna lesión, alguna abulsión de alguno de estos nervios, ¿creen que va a haber respuesta? No, ¿no es cierto? Entonces ahí, si por A o B, en esta parte, ¿sí? No está la lesión, pero quizás la lesión está a nivel del sistema nervioso central, ¿qué voy a ver en el paciente? Si hago un estímulo de lo que vimos ahorita, ahí atrás de la imagen. ¿Cuál va a ser la respuesta del paciente? ¿Va a tener areflexia o hiperreflexia? Si el baño está aquí. Areflexia. Areflexia. Si se lesionó, si tuvo una abulsión a nivel del nervio, de la motoneurona inferior, ¿qué voy a tener en el paciente? Hiperreflexia. Ya. Muy bien. Entonces, si yo tengo un perro con hiperreflexia y dificultad para caminar, ¿dónde está el problema? En el inferior. Ya. Y si tengo un perro con debilidad muscular y areflexia, En el inferior. muy bien. ¿Ya? Entonces lo que quiero que vayan diferenciando, ¿ya? Bueno, este tema sí es bien pesadito, así que traté de hacer lo más práctico posible, sintetizar lo más que se pueda y que se queden con lo más importante, ¿ya? Entonces también ustedes deben acordarse de los pares craneanos. ¿Cuántos pares tenemos? 12. ¿Se acuerdan en orden cuáles son? ¿Cuál es el 10? Es el más fácil. Ah, el bajo. Sí, ya. Pero bueno, cuando nosotros empezamos a hacer la valoración neurológica en el paciente, también tenemos que hacer la valoración de los 12 pares craneales, ¿sí? Y también tenemos que hacer una valoración de los nervios espinales también, ¿ya? Pero para hacer un recordatorio de los pares craneanos, vamos a ir viendo uno por uno nuevamente, ¿ya? Entonces el primero es el olfatorio, ¿ya? El sensorial, obviamente utiliza el olfato. ¿Y cuándo puede estar lesionado? Paciente que tenga anosmia, es decir, que no huela para nada, es porque quizás tuvo un trauma en ese nervio, ¿ya? Y esto hay que revisar bien en esos pacientes que vienen por traumas, que les atropellaron,
porque ya van a ver que tienen diferentes tipos de lesiones que pueden ser por otras causas, pero lo principal en un paciente politraumatizado que sea severo el politrauma, siempre hay que revisar, ¿no es cierto? ¿Qué tablita utilizamos para revisar al paciente con politrauma y ver el estado de conciencia? ¿Cómo se llamaba? Eso expusieron en el anterior semestre. ¿Cuál? ¿Ah? La escala de Glasgow, ¿no es cierto? Y eso ya vamos a ver de nuevo para que se vuelvan a acordar. ¿Sí? Entonces, uno, si yo sé que quiero valorar el nervio olfatorio, ¿qué prueba creen que haría yo en ese paciente? Para confirmar o descartar que esté bien o no ese nervio. Habla. Un alimento. Sí, podría ser. ¿Qué más creen que puedo utilizar para ver y confirmar que el paciente no tenga una ausencia de el olfato? El alcohol se utiliza bastante bien. Y dentro de la valoración neurológica, en una torundita se pone bastante alcohol y se le pone cerca de la naricita para revisar a ver si estornuda o si genera una reacción. ¿Han visto cómo los perritos huelen así? Empieza la naricita a moverse les un poquito más. Eso tenemos que ver, ¿ya? Pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Ahora, el segundo es el óptico, ¿ya? Entonces este también es sensorial, comandado por la visión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que tiene ceguera, quizás en este caso como les puse a un gato que tiene hipertensión y porque tuvo hipertensión se generó una lesión en el nervio óptico, entonces se quedó ciego, ¿ya? ¿Cómo creen que voy a valorar si el paciente se quedó ciego o no? También el de amenaza me va a servir, también. Han visto que, bueno, eso ya les voy a enseñar, pero al paciente se le tapa un ojito y con el otro se hace esto y se ve si hay respuesta o no, ¿no es cierto? Entonces ese también podríamos manejar el reflejo de amenaza. Pero hay que saber que el 1 es el olfatorio, el 2 es el óptico, ¿no es cierto? El 3 es el oculomotor, el 4 es el troclear. Y todos estos también con el par craneal 6 tienen que ver con la parte de la rotación del ojo, ¿sí? Entonces, hasta para que ustedes sepan qué tipo de nervio es el que está afectado, ustedes pueden ver cómo se da el estrabismo en el paciente. Entonces, el oculomotor, en cambio, este no es sensitivo, este es motor. ¿Por qué? Porque comanda los movimientos del globo ocular, ¿sí? También la elevación del párpado, la constricción pupilar, ¿sí? Entonces, si yo hago el reflejo pupilar y ese paciente no responde, ¿qué nervio creen que está afectado? El oculomotor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ejemplo, un caballo que está con estrabismo y la pupila dilatada es porque tiene una lesión en el oculomotor. Pero para saber que en sí el paciente tiene la lesión de este nervio, aparte que no hay respuesta pupilar, si ven que el estrabismo es al lateral, ¿ya? En cambio, en el troclear, el estrabismo es hacia medial, pero a medial dorsal, ¿ya? ¿Sí ven? Y ya cuando veamos el abducens, en cambio es hacia medial, completamente medial, ¿sí? Entonces, de acuerdo al rato que ustedes vean al paciente, valoren, ¿sí? Y vean el tipo de estrabismo que tenga, ustedes pueden saber en qué par craneal está la lesión, ¿ya? ¿Sí? Ya. Ahora, el 5 es del trigémino y es lo que les había hablado. Este es mixto, ¿sí? Y si digo que es mixto, ¿qué va a ser? Va a ser sensitivo y motor, ¿no es cierto? Entonces, si tiene sensibilidad facial, esa es la parte sensitiva, ¿no es cierto? Y si tiene problemas o interviene en la masticación, esa va a ser la parte motora, ¿no es cierto? Ya. Entonces puede estar lesionado en las dos zonas y les hablaba y les decía en la parte cuando valoramos la parte de la boca que, por ejemplo, si yo veo un perro que viene con imposibilidad de cerrar la boca, ¿no es cierto? Que le cierra y otra vez se le cae, y otra vez se le cae.
lo más probable es que está lesionado el trigemio. Y más o menos se ve así. Miren. ¿Sí? ¿No cierra? Y adicional, pueden ustedes palpar alrededor toda esta parte de la musculatura y si ven que hay atrofia, es más claro que tiene una lesión del trigemio, ¿ya? Y el abducens, como les decía, también interviene en el movimiento del globo ocular, pero cuando está lesionado teníamos el estrabismo, o sea, la rotación de la pupila hacia completamente medial, ¿no es cierto? Cuando era lateral, ¿cuál era? No, lateral. Sí, y cuando era medial dorsal, troclear, ¿ya? Entonces, solo con ver cómo es el estrabismo del paciente, ustedes pueden saber qué tipo de nervio o qué tipo de par craneal es el que está afectado, ¿ya? También tenemos el 7, que es el nervio facial. Este también es mixto, entonces intervienen los movimientos faciales, que sería la parte motora, ¿no es cierto? Y también en el gusto, que va a estar en los 2 tercios de la lengua, que esa sería la parte sensitiva, ¿cierto? Entonces, cuando tiene un paciente parálisis facial, ahí es donde vamos a ver que el nervio facial va a estar lesionado. ¿En qué me voy a percatar? En la parte del párpado, ¿sí? Si yo hago la respuesta de amenaza, que es palpar aquí a nivel medial, entonces pálpense y cierran el ojo, ¿no es cierto? Pálpense, hagan esto. Hagan esto. Y si les hacen a sus animales, van a ver que el rato que ustedes les palpan, cierran el ojo, ¿sí? Hay pacientes que ustedes hacen esto y se queda abierto, no parpadea. Entonces ese es un aspecto importante de que algo le está pasando. También van a ver que los verbos están caídos porque tiene una parte motora, una parte muscular, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué más? Si está el labio caído y también intervienen estos músculos, no va a poder tener una buena deglución también. Entonces esos pacientes van a ver que una parte de la carita está como toda caída. Entonces ahí es el nervio facial el que también está afectado, ¿ya? El vestíbulo coclear, este es sensorial y esto es muy importante porque interviene en el equilibrio. Entonces, ¿en qué casos es donde va a estar más afectado? ¿Qué creen? En trauma, sí, pero ¿en qué más? En las otitis, muy bien, porque muchos de los pacientes que tienen otitis y tienen otitis crónicas intensas van a generar en el paciente que tengan el síndrome vestibular. Entonces, cuando son las otitis ya muy profundas, ¿sí? Ya está muy lesionado y quizás el nervio ya se está afectando, ¿sí? Por la inflamación que estoy teniendo en esa zona, tengo el síndrome vestibular en esos pacientes. Entonces, todo paciente que tenga síndrome vestibular va a tener afectación del vestíbulo coclear, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. El 9 es el glosofaringio, este también es mixto, entonces tiene la parte sensitiva, que es en el gusto, pero este va a estar en la parte posterior de la lengua y también interviene en la deglución. Entonces, pacientes que tengan disfagia posiblemente podrían tener lesión del nervio glosofaringio, pero eso podría ser, siempre deben diferenciar, ¿no? No todo paciente con disfagia es que va a tener un problema neurológico, por eso es importante asociarlo con la anamnesis y la reseña del paciente, ¿ya? Y el vago es muy importante, interviene en muchas funciones, ¿sí? Y este es mixto porque tiene función visceral y también sensibilidad visceral, ¿sí? Entonces, este interviene bastante y trabaja bastante en la parte del parasimpático, ¿sí? Y el parasimpático también sabemos que interviene en movimientos involuntarios, ¿no es cierto? Y si sabemos que el vago tiene una función visceral, también dentro de esas actúa o influye en la frecuencia cardíaca. Y ha habido muchos pacientes que, por ejemplo, están en una cirugía y por ahí hicieron una compresión o una sobreestimulación del nervio vago, se mueren. ¿Por qué creen que se mueren? Altera la frecuencia cardíaca. Sí, quizás alteraron,
se estimularon el parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático a nivel del corazón? Baja la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una baja súbita de frecuencia cardíaca, adiós, perro. Sí, muchos pacientes se mueren porque hubo una manipulación del nervio vago dentro de la cirugía. Y los bulldogs, los que les hacen la cirugía de el paladar blando, manipulan mucho esa zona, por ahí pasa también el nervio vago. Entonces, si hay una sobreestimulación, activan el parasimpático, cae la frecuencia cardíaca y el paciente se va a hundirse. ¿Ya? Entonces, igual el paciente, si ustedes vean que vienen con síncopes y demás, podrían pensar que también está afectado el nervio vago. Eso sería como dentro de sus diferenciales, ¿no? Este va a ser el primero, pero es importante que sepan en qué interviene cada uno. ¿Ya? El accesorio, pues, es netamente motor. Intervienen los movimientos del músculo, del cuello y de los hombros. Entonces, si está afectado, ¿va a poder hacer esto el perro? No, se puede estar ahí espástico, ¿ya? Y el hipogloso actúa principalmente en el movimiento de la lengua, ¿ya? Entonces ahí también vamos a tener dificultad para tragar, pero va a ser porque tiene una parálisis de la lengua del paciente, ¿no es cierto? Ya. Entonces esto es como un resumen de donde pueden encontrar la inervación de cada nervio, ¿sí? Y ahora vamos a reforzar esto, ¿sí? Para que no se duerman. Una pinche hora y ya están durmiendo. ¿Ya? Pero antes de eso quiero darles esta parte, ¿ya? Y luego nos quedamos en el taller. Y también necesito que nosotros tenemos que valorar. Ya vimos en qué intervienen los pares craneales, ¿no es cierto? Pero también tiene que ser una valoración de los pares espinales. Y los pares espinales van a estar en toda la médula espinal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los pares espinales, a diferencia de los pares craneanos, tienen dos astas, ¿sí? La dorsal y la ventral, dos raíces, por así decirlo. Y es así más o menos como lo que les decía del arco reflejo, ¿sí? Entonces tiene la parte sensitiva, ¿no es cierto? La parte sensitiva que es aferente, llega al sistema nervioso central, genera una respuesta, va por la vía eferente, llevando la respuesta hacia el músculo en este caso, que genera la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, Marlon, vas a repetir, ¿qué es el arco reflejo? ¿Qué es el arco reflejo? Y lo explicar. Ahí está, clarito. ¿Qué es el arco reflejo? ¿Cómo se ve el arco reflejo? Ya, pero ¿qué pasa? Ya, eso me puede decir el señor que está por afuera ahí cuidando el jardín. Eso me puede decir. Tú. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Hablando neurológicamente, ¿no? De todo lo que les dije ahorita. Porque lo importante dentro del arco reflejo es que ustedes sepan cuál es la vía aferente y cuál es la vía eferente. Y la vía, y cada una de estas vías, si es sensitiva o motora. Eso es lo que necesito que entiendan, que aprendan y que logren decirlo, ¿ya? Eso es lo que necesito, no que toco y quito de la mano, no. ¿Qué es el arco reflejo? ¿No? ¿Sabe? Bueno, entonces acuérdense que todos estos nervios, en cambio, emergen de la médula espinal, ¿cierto? ¿Ya? Dato importante, los nervios espinales se nombran según el número de vértebras que está por detrás de la que emerge. Es decir, el octavo par cervical, como ejemplo, va a emerger de la séptima vértebra cervical, ¿sí? Entonces, si yo digo que es el octavo par cervical, pues yo sé que está entre la vértebra 7, un número antes del número que está acá, ¿sí? Para que entiendan más o menos si por A o B
ven que dice la lesión en el 10º par cervical, nervio cervical. ¿De qué vértebra saldría? ¿De noveno? Exacto, ¿cierto? Entonces más o menos esa es la idea. Pero así como se divide la columna, también se dividen los nervios espinales, ¿no es cierto? Entonces tenemos la parte cervical, torácica, lumbar y sacra. Y esto es muy importante porque cuando ustedes hacen una valoración de los reflejos, dependiendo de dónde hagan la valoración, y si tengo arreflexia y hiperreflexia, sé dónde o en qué segmento va a estar la lesión, ¿sí? ¿Y esto qué me sirve? Porque si yo por A o B en ese paciente tengo que mandarle a hacer un estudio, ¿sí? Una resonancia, no es que yo pueda mandar a hacer la resonancia de toda la columna del paciente. Yo tengo que especificar el área donde quiero hacer el estudio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que antes de mandar a hacer cualquier examen complementario, tenga la idea clara de dónde está la lesión en el paciente, ¿ya? Entonces, si no, nos vamos a nivel cervical, entre C1 y C2 van a comandar los movimientos de la cabeza. Si un paciente no puede hacer o ejercer un movimiento lateral o ventrodorsal de cabeza, ¿dónde mandaría a hacer el estudio, la resonancia y la tomografía? El área cervical, ¿no es cierto? Y una vez que tengo el resultado, ¿en qué área me voy específicamente a ver primero? Entre C1 y C2, ¿ya? C3 y C5 también intervienen en el movimiento del diafragma, ¿sí? Entonces también es importante porque por ahí pasa el nervio frénico, y si tengo una lesión del nervio frénico, ustedes van a ver que pues, el paciente, después de que les atropellaron y descartaron que tiene neumo y descartaron cualquier cosa y el golpe fue netamente en la parte craneal del paciente y ese paciente está distresado, ¿sí? O tiene dificultad para respirar, puede ser que el nervio frénico se haya lesionado, más no sea porque tenga alguna patología a nivel de la caja torácica, ¿ya? Entonces el 6 y T2 intervienen en el plexo braquial y el plexo braquial inerva los miembros anteriores, ¿sí? Entonces, si yo veo un paciente con politrauma que viene sin sensibilidad del miembro anterior que está lesionado, el plexo braquial. Y esto es muy importante y es muy común que ustedes vean que después de pacientes con politrauma, si el paciente viene así, sin sensibilidad, ¿sí? Lo más probable es que la lesión esté entre C6 y T2, ¿ya? Eso es muy común. Torácico, entre T1 y T2, también está el plexo braquial. Entonces, si yo mando a hacer una resonancia o una tomo, me voy a centrar en estos, ¿ya? En esta zona. T3 a T13, los intercostales, los abdominales, ¿sí? Intervienen en la respiración también. Los lumbares, del L4 al L6, está el plexo lumbar, ¿sí? Y también van a estar los músculos a nivel del muslo, que voy a ver si tengo una deficiencia en la extensión de la rodilla, ¿sí? Si tengo como una espasticidad en el paciente, voy a revisar de L4 a L6. Y ya vamos a ir viendo más adelante pues, cómo ustedes deben hacer la exploración con los reflejos y todo, para que ustedes entiendan un poco, pero es importante que tengan al menos ahorita la idea clara del origen de cada cosa, para que luego se les haga más fácil el momento que hacen la valoración, saber en dónde está la lesión, ¿ya? L6 de segundo está el plexo sacro, están entre los músculos de la pelvis y los miembros posteriores también. Entonces, si veo que el paciente tiene debilidad de los miembros posteriores, lo más probable es que la lesión esté aquí. Y hay pacientes que tienen caudequina y que tienen patologías como fracturas patológicas, ¿sí? Y ven que dejaron de caminar, pero antes de eso estaban como caminando ahí medios chuequitos, ¿sí? Entonces, aquí es donde va a estar la lesión, ¿sí? Porque la caudequina, ¿dónde se da? Entre la última lumbar y el sacro, ¿no es cierto? Y en el sacro, cuando interviene en los músculos de la cadera, el muslo, y también, esto es importante, entre S2 y S4 intervienen en la inervación de la vejiga. Entonces, todo paciente con incontinencia
¿O han visto los pacientes que tienen hernias discales y que no pueden contener el esfínter y se orinan? ¿No es cierto? ¿Han visto que muchos de los pacientes que tienen hernias discales tienen que controlar también, ponerles pañales porque se les va la orina? Entonces aquí también está la lesión, ¿sí? Porque ese RODI-C4 controla el esfínter y la función de la vejiga, ¿ya? Entonces, si yo les pongo a este paciente, ya, el paciente les llega así a la consulta, ¿dónde creen que está la lesión? ¿O qué está lesionado? El plexo braquial. Sí, muy bien, ahí está lesionado el plexo braquial, ¿ya? Si ven a este paciente, ¿qué creen? ¿Dónde está la lesión? No. A ver, miren ahí, este es como referencial, ¿no? Aquí están haciendo un bloqueo, pero este de aquí, ¿cómo se llama este nervio? ¿Qué pasa por aquí? Sí, es el ciático. Y este también es común que se lesione. ¿Por qué creen que es común que se lesione? Por mala praxis, muy bien, ¿sí? ¿El ciático puede venir cuando hacen la epidural? No, ahí están haciendo bloqueo. La epidural no. Cuando mandan con ¿Cuál? Cuando es medicación intramuscular, sí, por lo general cuando les inyectan mal y hacen entre los semimembranosos y semitendinosos, les ponen ahí que antes les explicaban así, ¿dónde van? Normalmente les dice que tienen que ir de atrás así, entonces si la aguja llega acá, tiene una neuritis, entonces el paciente no tiene propiocepción, ¿ya? ¿Sí? Entonces es común que ustedes vean, ¿sí? Ya. Y miren, aquí quiero que vean cómo es. Voy a poner para que vean cómo se ve al paciente cuando tiene una neuropatía del ciático. Es común verles. ¿Y cuál es el antecedente que le inyectaron? Esto es por fractura también. Pacientes que tienen igual fracturas de cadera que son bien marcadas, obviamente como por ahí también pasa el ciático, hasta ver una mejor recuperación va a estar inflamado y por ende cuando está inflamado en una neuritis también voy a ver este tipo de lesiones, este tipo de movimientos. ¿Sí? Y ahí lo que es más importante es ver la propiocepción del paciente, ¿no? Miren ahí ahorita ya siento así, cambio al principio, se ve. ¿Ya? Muy bien. Gracias allá. Pero si ven cómo está la cola de este paciente, está muerta. Sí. Entonces ahí en cambio tiene una lesión en el nervio, sí, una última parte, ¿no es cierto? Y esto se lo conoce como síndrome de cola fría o cola caída, ¿sí? ¿Ya? Ustedes van a ver que los akitas americanos, esos son los que tienen la colita así, chuchurito, tienen una neuropatía ¿de cuál sería? ¿De qué nervio? De los coccygeals, ¿ya? Van a ver que la colita se les cae, como es el principal atractivo, los tutores vienen por eso, porque dicen, no, está caída la colita, y a veces son neuropatías, pero cuando hay una sección, hay una avulsión completa, ya ni siquiera sienten, ¿sí? Entonces ahí muchas veces se opta por hacer una curvectomía, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si tengo un paciente con distrés respiratorio, pues después de un politrauma a nivel cervical, ¿qué está afectado? ¿Qué nervio? No, el plexo estaba en los miembros anteriores. Había otro nervio que les dije que afectaba la respiración. El frénico, muy bien. ¿Sí? Muy bien. No, cámbiale. Un paciente con hernia discal
incontinencia urinaria. ¿Qué sección está afectada? Ya, sí. Puede cambiar el anterior dos. Sí, gracias. Ya. Sí, exacto. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a hacer para que no se enloquezcan. Sí, si no hayan ocurriéndose ahí. Entonces vamos a hacer esta actividad, sí, para que se despierten, para que revivan, sí. Ya, entonces vamos a hacer un quiz grupal, 5 preguntas de 5 personas, o sea, cada persona va a hacer una preguntita, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De qué? De lo que acabamos de ver, de los nervios espinales, de los pares craneanos, ¿sí? Pero lo que también necesito es que añadan 2 preguntas sobre términos